Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que me pasaría a mí, algo que me quitó el sueño, que me hizo cuestionar todo lo que había construido y sobre todo, que me mostró que la familia no siempre es lo que creemos que es. Yo trabajé durante más de 15 años en Estados Unidos, sacrificando todo, dejando atrás mi tierra, mis costumbres, mi gente, todo con un solo propósito: darle un futuro mejor a mi familia y asegurar el patrimonio que mis padres me habían dejado. Pero cuando volví, descubrí que mientras yo estaba allá, rompiendo mi espalda bajo el sol californiano, limpiando casas, cuidando niños ajenos, mi propia sangre había vendido mis terrenos sin mi permiso. Y no fue un error, fue planeado, fue traición. Suscríbete al canal si crees que nadie merece que su propia familia le robe lo que tanto le costó proteger. Me llamo Rosa, tengo 52 años y soy de un pueblito en Michoacán, de esos donde todos se conocen, donde las casas tienen patio grande y los árboles dan sombra en las tardes calurosas. Crecí ahí, jugando entre los surcos de maíz que mi papá sembraba con tanto orgullo. Él era un hombre trabajador, de esos que no sabían lo que era un día de descanso. Mi mamá, igual de fuerte, nos crió a mí y a mis 3 hermanos con mano firme, pero con mucho amor. No teníamos mucho dinero, pero teníamos tierra. Y en mi pueblo la tierra lo es todo. Es tu herencia, tu futuro, tu dignidad. Cuando mi papá murió, yo tenía 28 años. Fue un golpe terrible para toda la familia. Él nos dejó sus terrenos, divididos entre los 4 hermanos. A mí me tocaron 2 hectáreas. No eran muchas, pero eran mías. Eran mi pedacito de México, mi raíz, mi seguridad. Recuerdo que cuando me entregaron los papeles, lloré, no de tristeza, sino de compromiso. Sentí que mi papá me estaba diciendo: cuídala, mija, esta tierra es tuya y de nadie más. Pero la vida en el pueblo no era fácil. Yo era madre soltera de 2 niñas, Lupita y Mariela. El papá de ellas nos había abandonado cuando eran pequeñas, y yo me quedé sola, luchando por sacarlas adelante. Trabajaba en lo que podía, vendía tamales, lavaba ropa ajena, hacía limpieza en casas de la gente del pueblo, pero no alcanzaba, nunca alcanzaba. Veía a mis hijas crecer y sabía que merecían más. Merecían estudiar, tener ropa nueva, no pasar las penas que yo pasé. Fue entonces cuando una prima que vivía en California me dijo: Rosa, ¿por qué no te vienes para acá? Aquí hay trabajo, se gana bien, podrías mandar dinero y darles una mejor vida a tus niñas. Al principio no quise ni pensarlo. ¿Dejar a mis hijas? ¿Dejar mi tierra? Pero las noches en las que no teníamos ni para la cena me hicieron reconsiderarlo. Y una madrugada, después de rezarle a la Virgen de Guadalupe, tomé la decisión más difícil de mi vida. Me iría al norte. Le dejé a mis hijas con mi mamá y con mi hermana Lucía, quien me prometió que las cuidaría como si fueran suyas. Mis niñas tenían 8 y 10 años. Cuando me despedí de ellas en la terminal de autobuses, Lupita me abrazó llorando y me dijo: Mami, no te vayas. Yo también lloré, pero les prometí que volvería pronto, que todo iba a estar bien, que iba a trabajar muy duro para que ellas pudieran estudiar y tener todo lo que yo no tuve. El viaje hacia Estados Unidos fue una pesadilla. Crucé el desierto con un grupo de personas que, como yo, solo buscaban una oportunidad. Pasamos 3 días caminando bajo el sol, con poca agua, escondiéndonos de la migra, durmiendo en el suelo. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograría, que moriría ahí, pero cada vez que sentía que mis piernas ya no podían más, pensaba en mis hijas, en su carita, en su futuro, y seguía caminando. Cuando finalmente llegué a California, me sentí aliviada, pero también perdida. Todo era tan diferente. El idioma, la gente, las calles enormes.
Mi prima me consiguió trabajo, limpiando casas. Me pagaban $80 al día. Y para mí eso era una fortuna. Trabajaba de lunes a sábado, a veces hasta los domingos. Me levantaba a las 5 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda dolía todo el tiempo. Pero cada vez que mandaba dinero a México, y mi mamá me decía por teléfono que mis niñas estaban bien, que ya habían comprado útiles para la escuela, que tenían zapatos nuevos, todo valía la pena. Los primeros años fueron los más duros. Extrañaba todo, la comida de mi mamá, las tardes en el pueblo, las risas de mis hijas, hasta el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Pero no podía regresar, todavía no. Tenía que seguir trabajando, seguir mandando dinero, seguir construyendo ese futuro que tanto soñaba para ellas. Pasaron 5 años antes de que pudiera volver a ver a mis hijas. Cuando finalmente regresé al pueblo para visitarlas, ya eran unas señoritas. Lupita tenía 15 años y Mariela 13. Me recibieron con abrazos, lágrimas, pero yo sentí algo diferente. Había una distancia entre nosotras que antes no existía. Ellas ya tenían su vida, sus amigas, sus rutinas. Yo era como una extraña que llegaba de visita. Eso me dolió más de lo que puedo explicar, pero me convencí de que todo sería diferente cuando pudiera quedarme para siempre. Durante esa visita, hablé con mi hermana Lucía sobre mis terrenos. Le pregunté cómo estaban, si alguien los cuidaba. Ella me dijo que estaban bien, que de vez en cuando los limpiaban para que no se llenaran de maleza. Yo le insistí en que no los vendiera por nada del mundo, que esos terrenos eran para mis hijas, que eran lo único que tenía de valor en este mundo. Lucía me prometió que los cuidaría, que nunca haría nada sin mi permiso. Le creí. Era mi hermana. ¿Por qué no habría de creerle? Volví a Estados Unidos con el corazón partido, pero con la esperanza de que pronto podría regresar para siempre. Mis hijas seguían estudiando y yo seguía trabajando. Cada peso que mandaba era un ladrillo más en el futuro que estaba construyendo para ellas. Pero entonces todo cambió. Hace 2 años, después de 15 años viviendo en Estados Unidos, me detuvieron en un retén de migración. Fue en una mañana cualquiera, cuando iba camino al trabajo. Me pidieron mis papeles y como no tenía, me arrestaron. Lloré, supliqué, les expliqué que tenía hijas en México, que había trabajado honestamente, que nunca había hecho nada malo, pero no les importó. Me deportaron en menos de una semana. Cuando llegué a México me sentía destrozada. 15 años de trabajo, de sacrificios, de no ver a mis hijas crecer, todo para terminar de vuelta en el mismo lugar del que había salido. Pero bueno, al menos estaría con mi familia, o eso creía. Llegué al pueblo una tarde de octubre. Mi mamá estaba en la casa, ya viejita, con el pelo completamente blanco. Me abrazó llorando, y yo sentí que al menos había algo de calor en mí. Regreso. Mis hijas también estaban ahí. Lupita ya tenía 23 años y Mariela 21. Las dos habían terminado la preparatoria gracias al dinero que yo mandé, pero ninguna había seguido estudiando. Lupita trabajaba en una tienda del pueblo y Mariela ayudaba a mi mamá en la casa. Las abracé con fuerza, pero otra vez sentí esa distancia. No era rencor, pero tampoco era el amor incondicional que yo esperaba. Era como si fuéramos conocidas, no familia. Los primeros días en el pueblo fueron raros. Yo intentaba adaptarme de nuevo, pero todo me parecía pequeño, lento, diferente. Y había algo más, algo que no podía identificar, pero que me incomodaba. La gente me saludaba raro, como con lástima. Mi hermana Lucía no venía a visitarme, y cuando yo iba a su casa, siempre tenía alguna excusa para no recibirme. Una semana después de mi regreso, decidí ir a ver mis terrenos. Quería caminar por ellos, sentir la tierra bajo mis pies,
recordar por qué había trabajado tanto. Tomé el camino que conocía de memoria, el que había recorrido 1000 veces de niña, pero cuando llegué no pude creerlo. En mis terrenos había una casa grande, de 2 pisos, con rejas de hierro y un portón enorme. Me quedé paralizada. Pensé que me había equivocado de lugar, que mi memoria me estaba jugando una mala pasada. Pero no, era ahí. Ese era mi lugar. Toqué el portón. Un hombre salió, me miró con desconfianza y me preguntó qué se me ofrecía. Yo le dije, con la voz temblando, que esos terrenos eran míos. Él se rió. Me dijo que yo estaba loca, que esos terrenos los había comprado hacía más de un año, que tenía todos los papeles en regla. Le grité que era imposible, que nadie podía haber vendido esos terrenos porque eran míos. Él cerró el portón en mi cara. Corrí de vuelta a la casa de mi mamá. Estaba furiosa, confundida, asustada. Le pregunté a gritos qué había pasado con mis terrenos. Mi mamá se puso pálida y comenzó a llorar. Me dijo que no sabía nada, que yo tenía que hablar con Lucía. En ese momento supe que algo terrible había pasado. ¿Alguna vez has confiado en alguien con todo tu corazón, solo para descubrir que esa persona te traicionó de la peor manera? En unos instantes te lo contaré. Fui a buscar a Lucía. La encontré en su casa, y cuando me vio llegar, su cara lo dijo todo. Intentó evitarme, pero yo no se lo permití. Le exigí que me dijera qué había pasado con mis terrenos. Lucía comenzó a llorar y a balbucear excusas. Me dijo que había tenido problemas de dinero, que su esposo había perdido el trabajo, que necesitaban pagar deudas urgentes. Me dijo que un hombre del pueblo le había ofrecido mucho dinero por los terrenos, y que ella había pensado que yo nunca iba a volver, que llevaba tantos años en Estados Unidos que ya ni me acordaba de esas tierras. No podía creerlo. Le grité que cómo se había atrevido, que esos terrenos eran mi herencia, que eran para mis hijas, que no tenía ningún derecho. Ella siguió llorando y me dijo que lo sentía, pero que ya no había vuelta atrás, que el dinero ya se lo había gastado, que no podía devolvérmelos. Sentí que el mundo se me caía encima. 15 años trabajando como una mula, aguantando frío, calor, humillaciones, lejos de mis hijas, lejos de mi tierra, todo para que mi propia hermana me robara lo único que tenía. Me fui de ahí llorando de rabia, no de tristeza, de rabia pura. Cuando llegué a la casa, le conté todo a mis hijas. Esperaba que ellas se indignaran, que me apoyaran, que exigieran justicia. Pero su reacción me rompió el corazón. Mariela me dijo, «Mami, pero tú te fuiste. Tú nos abandonaste durante 15 años. La tía Lucía fue la que nos crió, la que estuvo aquí cuando tú no estabas. Si ella necesitaba el dinero, ¿qué tiene de malo?» Lupita no dijo nada, solo bajó la mirada. Me quedé sin palabras. Mis propias hijas estaban del lado de quien me había robado. No entendían. No querían. Culida. Entender. Para ellas, yo era la mala, la que se había ido, la que había elegido el dinero sobre estar con ellas. Y tal vez tenían razón en parte. Pero lo que ellas no veían era que todo lo que hice fue por ellas, para que tuvieran un futuro, para que no pasaran las carencias que yo pasé. Los siguientes días fueron horribles. Me encerré en mi cuarto, sin ganas de hablar con nadie. Mi mamá intentaba consolarme, pero ¿qué podía decir? El daño ya estaba hecho. Yo había perdido mis terrenos, mi herencia, mi seguridad, y lo peor de todo es que había perdido la confianza en mi familia. Decidí ir a ver a un abogado en la ciudad. Le expliqué toda la situación, le mostré los papeles que tenía. Él revisó todo y me dio la peor noticia posible. Lucía había falsificado mi firma en los documentos de venta. Técnicamente la venta era ilegal, pero como había pasado más de un año y el comprador ya había construido en el terreno, sería muy difícil recuperarlo.
Me dijo que podía demandar, pero que el proceso sería largo, caro y sin garantía de éxito. No tenía dinero para contratar a un abogado. Todo lo que había ahorrado en Estados Unidos se había quedado allá cuando me deportaron. Estaba en ceros, peor que en ceros. Estaba quebrada, traicionada y sola. Pasaron semanas y yo seguía sin poder superarlo. Veía a Lucía en el pueblo y sentía una mezcla de odio y tristeza. Ella intentó hablarme un par de veces, pero yo no quise escucharla. ¿Qué me iba a decir? ¿Que lo sentía? ¿Que no fue su intención arruinarme la vida? Las palabras ya no significaban nada. Mis hijas tampoco me hablaban mucho. Ellas seguían con su vida, como si nada hubiera pasado. Yo me sentía invisible en mi propia casa, como una extraña que estorbaba, y tal vez eso era. Tal vez había estado tanto tiempo fuera que ya no tenía lugar ahí, pero no todo estaba perdido. Aunque no lo parecía en ese momento, algo dentro de mí seguía resistiendo. Yo no había sobrevivido 15 años en un país extraño, trabajando hasta el cansancio, para rendirme ahora. Sabía que tenía que encontrar una manera de seguir adelante, aunque ya no tuviera mis terrenos, aunque mi familia me hubiera decepcionado. Una tarde, mientras estaba sentada en el patio de la casa, llegó una vecina del pueblo, doña Carmen. Ella había sido amiga de mi mamá toda la vida. Se sentó a mi lado y me dijo: Rosa, sé lo que pasó con tus terrenos, y sé que te duele, pero no puedes dejar que eso te destruya. Tú eres una mujer fuerte, una guerrera. Has sobrevivido cosas peores. Esas palabras, tan sencillas, me hicieron llorar, porque tenía razón. Yo era fuerte, y no iba a dejar que esto me venciera. Decidí empezar de nuevo. Busqué trabajo en el pueblo. No era fácil, porque ya no era joven y porque había estado fuera tanto tiempo que la gente no me conocía bien. Pero finalmente conseguí trabajo en una tienda de abarrotes. No ganaba mucho, pero era algo. Al menos podía pagar mis propios gastos y no depender de nadie. También empecé a hablar con mis hijas. Les expliqué, con calma, por qué me había ido a Estados Unidos. Les conté todas las veces que lloré de la tristeza al estar lejos de ellas, todas las veces que me dolió el cuerpo, pero seguí trabajando porque pensaba en ellas, todas las noches en las que soñaba con el día en que pudiera volver y estar con ellas para siempre. No sé si me entendieron completamente, pero al menos me escucharon. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar un poco. Lupita comenzó a hablarme más, a preguntarme cosas sobre mi vida en Estados Unidos. Mariela seguía siendo un poco distante, pero ya no me trataba con indiferencia. Era un avance pequeño, pero significaba mucho para mí. En cuanto a Lucía, nunca volví a hablarle. No pude perdonarla. Tal vez algún día pueda, pero no ahora. El dolor que me causó es demasiado profundo. Mis terrenos se perdieron para siempre. Esa casa que construyeron ahí sigue en pie, y cada vez que paso por ese lugar siento un nudo en el estómago. Pero aprendí que hay cosas que no se pueden recuperar y que a veces lo único que queda es seguir adelante. Ahora tengo 52 años. Vivo en el mismo pueblo donde crecí, trabajando en una tienda, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. No tengo terrenos, no tengo ahorros, no tengo mucho, pero tengo algo que nadie me puede quitar: mi dignidad y la certeza de que hice todo lo que pude por mis hijas, aunque ellas no lo vean así. ¿Has sentido alguna vez que sacrificaste todo por las personas que amas, solo para que ellas no lo valoren? Pronto vas a ver una de las mayores injusticias que alguien puede vivir. Hubo un momento, hace unos meses, en el que pensé que ya no valía la pena seguir luchando. Me sentía tan cansada, tan derrotada, pero una noche, mientras estaba acostada en mi cama,
Recordé algo que mi papá me dijo cuando era niña. Él me dijo: «Mija, la vida no siempre es justa, pero lo que te define no es lo que te pasa, sino cómo respondes a lo que te pasa». Y tenía razón. Yo no puedo cambiar lo que pasó. No puedo recuperar mis terrenos. No puedo borrar los 15 años que estuve lejos de mis hijas, pero puedo elegir cómo vivir el resto de mi vida. Y elegí no ser una víctima. Elegí ser una sobreviviente. Ahora, cuando veo a otras mujeres que están pasando por situaciones difíciles, les digo mi historia. Les digo que no importa cuántas veces te caigan, lo importante es levantarte. Que no importa cuántas personas te traicionen, lo importante es no perder tu esencia, tu bondad, tu fuerza. Mis hijas y yo estamos en un proceso de sanación. No es fácil, y hay días en los que siento que no avanzamos. Pero hay otros días en los que Lupita me abraza y me dice: «Mami, gracias por todo lo que hiciste por nosotras». Y en esos momentos, todo el dolor, todo el sacrificio, todo lo que perdí, vale la pena. El otro día, Mariela me preguntó sobre mis años en Estados Unidos. Me preguntó si extrañaba algo de allá. Le dije que extrañaba la sensación de estar construyendo algo, de tener un propósito claro, pero que ahora, aquí, estoy construyendo algo diferente, una relación con ellas, y eso es más valioso que cualquier terreno, que cualquier dinero. Sé que mi historia no tiene un final feliz, en el sentido tradicional. No recuperé mis terrenos, no me hice rica, no tengo una familia perfecta, pero aprendí algo muy importante. El valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. Y yo soy una mujer que luchó, que sufrió, que fue traicionada, pero que nunca se rindió. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca me hubiera ido a Estados Unidos. ¿Mis hijas habrían tenido una mejor vida? ¿Yo habría conservado mis terrenos? ¿Mi relación con mi familia sería diferente? No lo sé. Pero lo que sí sé es que tomé las decisiones que creí correctas en ese momento, con la información que tenía, con el amor que sentía. Y eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. La vida de inmigrante es dura. Nadie te lo dice antes de que te vayas, pero es una de las experiencias más difíciles que un ser humano puede vivir. Dejas todo: tu casa, tu familia, tu cultura, tu idioma, y llegas a un lugar donde eres invisible, donde no importa cuánto trabajes, siempre serás la mexicana, la ilegal, la que limpia casas. Pero lo haces porque crees en un sueño, porque crees que el sacrificio valdrá la pena, y para algunas personas ese sueño se cumple. Construyen una vida mejor, mandan a sus hijos a la universidad, compran una casa, pero para otras, como yo, el sueño se convierte en una pesadilla. Pierdes años de tu vida, pierdes tu salud, pierdes a tu familia, y cuando vuelves, descubres que todo cambió, que ya no tienes lugar, que eres una extraña en tu propia tierra. No te voy a mentir, hay días en los que me arrepiento de haberme ido. Hay días en los que me pregunto si valió la pena. Pero luego veo a mis hijas vivas, sanas, con un techo sobre sus cabezas, con comida en la mesa, y sé que algo bueno salió de todo esto. No fue perfecto, pero fue algo. Ahora, mi vida es sencilla. Trabajo en la tienda, ayudo a mi mamá, paso tiempo con mis hijas cuando ellas quieren. No tengo grandes planes ni grandes sueños. Solo quiero vivir en paz, sanar las heridas que tengo y construir lo que pueda con lo que me queda. Y si pudiera darle un consejo a alguien que está pensando en irse al norte, le diría esto: piénsalo muy bien, porque el precio que vas a pagar es muy alto. No solo en dinero, no solo en tiempo, sino en pedazos de tu alma que nunca vas a recuperar. Y cuando vuelvas, si es que vuelves, nada será como lo dejaste. Las personas cambian,
las situaciones cambian, y tú también cambias. Pero si de todas formas decides irte, asegúrate de proteger lo que es tuyo. Asegúrate de tener todo bien documentado, de confiar solo en las personas que realmente se lo merecen y de nunca, nunca perder de vista lo que es verdaderamente importante. Porque, al final del día, lo único que realmente importa no son los terrenos, ni el dinero, ni las casas. Son las personas que amas y el amor que te tienen de vuelta. Yo perdí mis terrenos, pero gané algo más valioso, la lección de que puedo sobrevivir a cualquier cosa, y esa es una lección que nadie me puede quitar. Has llegado hasta aquí porque sientes que mi historia te toca de alguna manera. Dentro de un momento, vas a descubrir algo que te sorprenderá como nunca. Hace unas semanas, algo inesperado sucedió. Estaba en la tienda trabajando cuando llegó un hombre mayor. Era el hijo del señor que compró mis terrenos. Me reconoció porque me había visto ese día que fui a reclamar. Me pidió hablar conmigo. Al principio no quise, pero él insistió. Nos sentamos en una banca afuera de la tienda y me contó algo que me dejó helada. Me dijo que su papá había muerto hacía 2 meses y que, antes de morir, le había contado la verdad, que él sabía que esos terrenos habían sido vendidos de manera fraudulenta, que Lucía le había ofrecido los papeles falsificados y que él los había comprado a sabiendas de que algo no estaba bien. Me dijo que su papá había cargado con esa culpa hasta el día de su muerte y que le había pedido a su hijo que si algún día me veía, me lo dijera. No sé qué sentir con esa información. Por un lado, me da rabia saber que ese hombre sabía que me estaba robando y lo hizo de todas formas. Por otro lado, me da un poco de paz saber que al menos su conciencia no lo dejó tranquilo. Pero eso no cambia nada. Mis terrenos siguen perdidos. El hijo me dijo que él no podía devolverme los terrenos, porque ya eran legalmente suyos y porque había invertido mucho dinero en la construcción de la casa. Pero me ofreció algo. Si yo necesitaba trabajo, él tenía un pequeño negocio en la ciudad y podía darme empleo. Dijo que era lo menos que podía hacer para intentar compensar lo que su papá hizo. Le dije que lo iba a pensar, porque honestamente no sé si podría trabajar para alguien relacionado con las personas que me robaron, pero al mismo tiempo necesito el dinero. Y tal vez, solo tal vez, aceptar esa oferta sea una forma de cerrar este capítulo de mi vida. Todavía no he tomado una decisión. Pero lo que sí sé es que esta historia me enseñó algo muy importante, que en esta vida la justicia no siempre llega. A veces, las personas malas se salen con la suya. A veces, las personas buenas sufren sin merecerlo. Y a veces, todo lo que puedes hacer es aceptar lo que pasó, soltar el rencor y seguir adelante. No es fácil, créeme, no es fácil. Pero es la única manera de no quedarte atrapada en el pasado, de no dejar que la amargura te consuma. Mis hijas ahora entienden un poco más lo que pasé. Lupita me dijo hace poco que ella también quiere irse a Estados Unidos, que quiere intentar construir una vida mejor. Le dije que lo pensara muy bien, que no es tan fácil como parece, pero si decide irse, la voy a apoyar. Porque al final del día, cada quien tiene que tomar sus propias decisiones y aprender de sus propios errores. Mariela, en cambio, quiere quedarse en el pueblo. Dice que ella no necesita irse lejos para ser feliz, que aquí tiene todo lo que necesita, y yo la respeto por eso. Cada persona es diferente, y cada persona encuentra su camino a su manera. Yo ya no sé cuál es mi camino, pero estoy aprendiendo a estar en paz con eso, a estar en paz con no tener todas las respuestas, con no tener un plan perfecto, con simplemente vivir el día a día y agradecer por las pequeñas cosas, un techo, comida, la compañía de mi mamá,
las sonrisas ocasionales de mis hijas. A veces pienso en todas las mujeres que están allá en Estados Unidos, trabajando como yo trabajé, sacrificándose como yo me sacrifiqué, soñando con el día en que puedan volver a casa, y me pregunto cuántas de ellas van a volver a una realidad que no esperaban, a una traición que no vieron venir, a un dolor que nunca imaginaron. Y quiero decirles a ellas, y a cualquiera que esté pasando por algo similar, no están solas. Lo que sienten es válido. El dolor, la rabia, la tristeza, la decepción, todo es válido. Pero no dejen que eso las defina, porque ustedes son más que lo que les pasó, son más que las personas que las traicionaron, son más que los errores que cometieron, son guerreras, son sobrevivientes. Y si yo pude levantarme después de perderlo todo, ustedes también pueden. Hace unos días tomé una decisión. Acepté el trabajo que me ofreció el hijo del hombre que compró mis terrenos. Sé que suena extraño, tal vez hasta contradictorio, pero necesito seguir adelante. No puedo quedarme estancada en el rencor, en la rabia, en el ¿por qué a mí? Ese trabajo me da la oportunidad de ganar un poco más de dinero, de tener cierta estabilidad y sobre todo de demostrarme a mí misma que puedo reconstruir mi vida desde cero. El primer día fue difícil. Cuando llegué a ese negocio en la ciudad, sentí un nudo en el estómago. Me presentó a sus empleados, me explicó mis tareas. Es un taller de costura, y yo estaré encargada de la administración. No es un trabajo pesado como los que tuve en Estados Unidos, pero requiere que aprenda cosas nuevas, y eso me gusta. Me gusta sentir que todavía puedo aprender, que todavía puedo crecer. Poco a poco, las cosas han ido mejorando. No voy a decir que todo es perfecto, porque no lo es. Todavía hay días en los que me levanto y siento ese vacío en el pecho, esa sensación de pérdida. Todavía hay noches en las que no puedo dormir, pensando en todo lo que pasó. Pero también hay momentos buenos, momentos en los que me río con mis compañeras de trabajo, momentos en los que Lupita me llama solo para preguntarme cómo estoy, momentos en los que Mariela me prepara mi café favorito sin que yo se lo pida. Esos pequeños momentos son los que me recuerdan que la vida sigue, que a pesar de todo lo malo que ha pasado, todavía hay razones para sonreír, todavía hay razones para seguir adelante. Hace poco fui a visitar la tumba de mi papá. Hacía años que no iba. Me senté ahí, frente a su lápida, y le hablé como si estuviera vivo. Le conté todo, lo que pasó con los terrenos, lo de Lucía, lo de mis hijas, lo de Estados Unidos. Le dije que sentía haberlo decepcionado, que sentía no haber podido cuidar lo que él me dejó. Y mientras lloraba ahí, sentí una paz extraña, como si él me estuviera diciendo que está bien, que hice lo que pude, que no tengo nada de qué arrepentirme. Salí de ese cementerio sintiéndome más ligera. No es que todo se haya resuelto mágicamente, pero algo dentro de mí cambió. Entendí que no puedo seguir cargando con ese peso, con esa culpa. Lo que pasó, pasó. Y ahora lo único que puedo hacer es construir algo nuevo con lo que tengo. Mi relación con mis hijas sigue siendo complicada, pero está mejorando. Lupita me contó hace unos días que tiene novio, un muchacho del pueblo que parece buena persona. Me pidió que lo conociera, y eso para mí fue enorme, porque significa que ella me está dejando entrar en su vida, que me está dando un espacio. Conocí al muchacho, cenamos juntos en la casa, y fue bonito, muy bonito. Sentí que estaba recuperando algo que había perdido, el derecho a ser su mamá. Mariela, aunque sigue siendo más reservada, también ha tenido gestos que me han tocado el corazón. El otro día me regaló una foto enmarcada de cuando ellas eran niñas y yo todavía estaba aquí. Era una foto que yo ni siquiera recordaba. En la parte de atrás escribió: para que nunca olvides que siempre fuiste nuestra mamá, aunque no estuvieras aquí.
Lloré cuando la leí. Lloré porque me di cuenta de que, a pesar de todo, mis hijas me aman, a su manera, con sus heridas, con su dolor, pero me aman. En cuanto a Lucía, la semana pasada la vi en el mercado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Ella bajó la cabeza y siguió caminando. Yo hice lo mismo. No hubo palabras, no hubo gestos, solo silencio. Y creo que ese silencio dice más que cualquier conversación que pudiéramos tener. Tal vez algún día pueda perdonarla. No lo sé. Pero por ahora, lo mejor para mí es mantener esa distancia. Lo que sí puedo decir es que ya no siento ese odio ardiente que sentía antes. Ahora es más bien antes a tristeza. Tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. Tristeza por la relación que perdimos. Pero ya no es algo que me quite el sueño. También he aprendido algo muy importante sobre mis hijas. Ellas no tienen la culpa de nada. Durante mucho tiempo sentí que me habían traicionado al ponerse del lado de Lucía. Pero ahora entiendo que ellas también fueron víctimas. Fueron víctimas de mi ausencia, de su confusión, de no tener las herramientas para entender toda la situación. Y en lugar de juzgarlas, ahora quiero acompañarlas, escucharlas, estar presente de la manera que ellas necesiten. Ayer hablé con Lupita sobre su idea de irse a Estados Unidos. Le dije que si realmente quiere hacerlo, la apoyaré, pero que le pido que lo haga de manera legal, que busque asesoría, que no cruce el desierto como lo hice yo. Le conté con detalle lo que viví en ese cruce, el miedo, el hambre, la sed, las veces que pensé que moriría. Le dije que no quiero que ella pase por eso. Ella me escuchó con atención y me prometió que lo pensaría bien, que no tomaría decisiones apresuradas. También le di un consejo que ojalá alguien me hubiera dado a mí. Donde quiera que vayas, protege lo que es tuyo. Documenta todo, confía con cuidado y nunca pierdas de vista lo que realmente importa. Espero que lo tome en cuenta. Mi mamá, mi viejita querida, ha sido mi mayor apoyo en todo esto. A pesar de su edad, a pesar de que también sufrió con lo que pasó, siempre ha estado ahí para mí, me dice, todos los días que está orgullosa de mí, que soy una mujer valiente, y aunque a veces no me lo creo, escuchárselo a ella me da fuerzas. El otro día me dijo algo que se me quedó grabado. Mija, la vida te quitó los terrenos, pero no te quitó lo más importante, tu dignidad, tu fuerza, tu corazón. Y tiene razón. Esas cosas nadie me las puede quitar. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo una vida llena de altibajos, de sacrificios, de pérdidas, pero también veo una vida llena de amor, de lucha, de resistencia. Veo a una mujer que nunca se rindió, que cayó 1000 veces pero se levantó 1001, y esa mujer soy yo. No tengo terrenos, no tengo dinero, no tengo una familia perfecta, pero tengo algo mucho más valioso. Tengo esperanza. Esperanza de que mis hijas y yo seguiremos sanando. Esperanza de que puedo construir una vida digna, aquí, en mi pueblo. Esperanza de que lo mejor todavía está por venir. Y si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No importa qué tan oscuro esté tu camino ahora. No importa cuántas veces te hayan decepcionado. No importa cuánto hayas perdido. Siempre, siempre hay una razón para seguir adelante. Siempre hay una luz al final del túnel. Y a veces, esa luz eres tú misma, levantándote una vez más. Yo decidí ser esa luz. Decidí no quedarme en la amargura, no quedarme en el papel de víctima. Decidí que mi historia no terminaría en la traición, sino en la reconstrucción. Y tú también puedes decidir eso. A todas las mujeres que están lejos de su tierra, trabajando hasta el cansancio, soñando con volver algún día, las veo,
las admiro, y quiero que sepan que su sacrificio no es en vano. Que aunque el camino sea duro, aunque a veces sientan que ya no pueden más, están construyendo algo importante. Solo cuídense. Cuiden su salud, su corazón, y sobre todo, cuiden lo que es suyo. A todas las que han sido traicionadas por su propia familia. Sé que duele, sé que es un dolor que no sé. Compara con nada, pero no dejen que eso las destruya. Ustedes son más fuertes de lo que creen, y merecen seguir adelante, merecen ser felices, merecen reconstruir su vida. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en el patio de mi casa. El sol está bajando, pintando el cielo de naranja y rosa. Mi mamá está adentro preparando la cena. Mis hijas vendrán en un rato a visitarnos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. No sé qué me depara el futuro. No sé si algún día recuperaré algo de lo que perdí. Pero lo que sí sé es que voy a estar bien, porque aprendí que la verdadera riqueza no está en los terrenos, ni en el dinero, ni en las cosas materiales. La verdadera riqueza está en la capacidad de seguir adelante, de amar a pesar del dolor, de creer en ti misma cuando nadie más lo hace. Y esa riqueza, esa nadie me la puede quitar. Así que si te identificaste con mi historia, si sentiste que hablaba de ti, déjame decirte esto, tú también puedes salir adelante. Tú también puedes reconstruir tu vida. Tú también puedes ser feliz otra vez. Solo tienes que decidirlo. Solo tienes que dar ese primer paso, por más pequeño que sea. Porque al final del día, lo único que realmente importa es que sigas de pie, que sigas luchando, que sigas creyendo. Y yo, Rosa, una mujer de 52 años, que lo perdió casi todo pero que nunca perdió su esencia, te digo, sí se puede empezar de nuevo, sí se puede sanar, sí se puede ser feliz otra vez. Y si yo pude, tú también puedes. Gracias por haberme escuchado, gracias por haber llegado hasta aquí. Y recuerda, tu valor no está en lo que tienes, sino en quién eres. Y tú, al igual que yo, eres una guerrera, nunca lo olvides.